el shock. Te lo pongo acá porque si bien el shock se lleva de manera clínica, es uno de esos temas que uno tiene que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia shock, agrupa muchas enfermedades que terminan en esta situación. Miren, ¿cuál es el shock que más nos van a preguntar? Y tenemos que responder, el shock hipovolémico. Pero para esto hay que definir. Las preguntas de examen salen sabiendo esto de aquí. Parte uno. Yo lo agrupo en la vía CAR en tres partes. Esta, primero en reconocer el shock, segundo en saber el tipo de shock y tercero el tratamiento del shock. Ni siquiera te voy a preguntar esta de acá que es patrón hemodinámico, te dice un par de cositas, la vas a sacar al toque. Pero estas tres ahí agrupan todas las preguntas. ¿Sí? Pregunta uno, grupo uno de preguntas. Conceptos de shock. ¿Qué cosa es shock? ¿No? Te puedes tranquilamente demorar toda una mañana respondiendo eso a un médico de intensivos en tu rotación de la mañana. Señorita, disculpe. Perdón, doctora. ¿Qué shock? Depende. Al intensivista le dices depende. Ya te odia ya. La próxima cama para intubar ya es tuya. Qué shock. Y así se... Mismo lobo de Wall Street, comienzan. Usted dígame qué shock. Usted dígame qué shock. Todo el día están choqueados ahí. Entonces los rotantes están, no... Y le preguntan lo mismo al cirujano general, que está rotando su mes de UCI, al cardiólogo que tiene que rotar 5 meses en UCI, al infectólogo con sus 3 meses en UCI, al intensivista de otra sede que tiene que estar ahí medio año en UCI, y todos tienen que responder igualito, porque todos fueron médicos generales algún día y pasaron el examen de residencia. Entonces, él está haciendo el análisis de qué cosa es shock, qué cosa es shock. Acaba toda la mañana, no hicieron nada en la visita y nadie sabe qué es shock. Hay 10 conceptos en el aire, todo el mundo piensa que el doctor sabe. Al final nadie sabe qué es shock. En la tarde una enfermera viene, doctor, disculpe, un paciente en shock. Tú miras, este paciente está leyendo y es enfermedad de UCI. ¿Qué shock habrá la huella? O sea, hay varios conceptos que hay que tener en cuenta. O sea, hay cosas muy en común, pero hay que ustedes identificar. Entonces, las preguntas de examen, gracias a Dios, son muy puntuales. Usted tiene que reconocer. Para pregunta de examen, primer concepto, la hipotensión. Todas las preguntas de shock tienen dos partes, parte A y parte B. La parte A, yo diría que se define por un número, que es la presión arterial. La presión arterial, menor de 90, o una PAN menor de 70, teóricamente, en la práctica usamos menor de 65. ¿Ya? Es la parte uno. O sea, no hay ninguna pregunta de examen que viene un shock, pues con más presión, ¿no? Eso es para que recuerden. ¿Ya? Número uno. Hay que recordar esto. Y la otra parte, estados de hipoperfusión. Parte 2. ¿Cómo reconozco la hipoperfusión? La hipoperfusión se puede reconocer de manera clínica o bioquímica. Punto. Se acabó. De manera clínica, acuérdate, PCR, P de piel. ¿Qué vemos en la piel? Tres cosas. Llenado capilar, más de 2 segundos, frío y sudor. Nada más. Se acabó todo. Tú le agarras la mano, está sudorosa. Le agarras la del pie, está sudoroso, está frío. La mano, el pie, al toque, frío, llenado capilar lento, y ya tienes piel ya. Te está hablando de que el paciente tiene síntomas adrenérgicos importantes. Entonces, este es uno de los tres. El segundo es el estado de conciencia, que es muy importante. Un paciente que entra en un estado de hipoperfusión cerebral, cuando al cerebro le llega poca sangre, lo primero que ocurre, acuérdate el abecedario, lo primero que ocurre es que está agitado, se va a mostrar agitado. Siempre es así. Se agita el cerebro, está como que pendiente de todo, ¿no? Está agitado. Luego de la agitación, se confunde, baja la confusión. Así de sencillo. Se confunde, está en confuso,
y luego se desorienta. En la desorientación, ahí ya vienen aspectos del espacio, el tiempo, el lugar, en general, ¿no? Entonces va bajando más. ¿Sí? En los tres momentos, el paciente está prácticamente despierto. Hasta aquí, el paciente despierto. De paso del agitado, confusión, ya está desorientado completamente, ya no tiene contacto contigo. En la desorientación ya no está, ya no tiene contacto contigo, está en otra nota, está desorientado. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen contacto con los desorientados. Ustedes. Para ustedes el desorientado sería aquel abuelito, acuérdense de ese caso de abuelitos de hospitales que están en camilla, ponte, y tú te acercas, le dices, señor, ¿dónde estamos? ¡Juana! El niño está en su casa, ¿entienden? Tú en tu mente estás desorientado. Señor, estamos acá en el hospital. ¡Juana! Tengo otro lado. Está desorientado. Un confundido es, ¿quién es un confundido? Puede ser hasta tu amigo, ¿no? Dice, hoy día tenemos clase de cardio. Ah, clase de neumo. Ese está confundido, toda su vida es así. Entonces, agitado, confundido, desorientado. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? Clínicamente es distinto. Ahora, ¿qué pasa con el letargo? El letargo viene con ¿qué? El letargo viene con el sueño. El letargo es como cuando tú te quieres levantar en la mañana y tu mamá viene y te dice, ya levántate. Y tú, "No, un rato, pues 5 minutos más. Pero levántate ahorita, oye, vas a llegar tarde a tu trabajo. Dame 5 minutos nomás, ya, 5 nomás, 5, sí. Porfa, sí, pues. Oye, vas a llegar tarde, apúrate. Entonces tú tienes como que conciencia después de que te hablan, ¿no? Tu mamá te dice, oh, ya, ya, ya. Se va, te callas. Aparece el perro, ¿no? Te toca el perro. Ah, ya. Oye, ya, levántate. Ya. O sea, pues tú sacas la mano, eso se llama, ese es el verdadero letargo. Que cuando uno me dice, está en letargo. Imagínate que te dé letargo en una guardia. Imagínate. Hay gente que le da letargo. Yo he visto casos así. De residentes que yo he ido. O sea, el paciente estado, tiene que entrar a sala, lo han llamado. Entonces, oh, me han tenido que llamar a mí. El residente me iba a llamar a mí. Yo digo, oye, me llama Fe para entrar. Ya, doctor, le aviso. Al final me llamó el anestesiólogo. Me dice, oye, Briseña, apúrate, Petra. 2 horas llamándote. Pues sí me llama. Yo estaba totalmente despierto, pues, ¿no? Llamo al residente, no contestaba. Voy al cuarto de los residentes. Está muerto, dije, tirado. El hombre cansado, pobrecito. No, le digo, oye, déjame. Es que le saca mi celular, se lo va a grabar este maldito. Lo va a chantajear 5 años, dije. Oye, despiértate, déjame, mamá. Ahí me di cuenta que es su mamá, así, o sea, se olvidó porque está en la guardia. Dije, oye, ¿cómo es, no? Cuando uno pierde la cabeza, dije, mamá, mamá, es un niño era, pues, no dije, es un niño, pues, ¿no? Lo miré así, no es un niño, mira, es residente, ya, pero es un niño. O sea, está en su casa, es que se entró un plano de profundidad, pues, se olvidó de la guardia, al diablo, el paciente. Pues. Entonces llamé a otro residente que estaba por ahí, no sé qué hacía por ahí, y le dije, vamos a sala, ya, vamos, doctor. Me fui con él, operamos, y luego, luego que salimos, el otro residente entró asustado, pues, ¿no? Temblando. Nunca había alguien, ya pasó, ese pasó, por ejemplo, del estupor a la, está agitado. Ese salió, le digo, ¿qué pasa? Doctor, disculpa, que estaba asustado. Oye, mira, me tomé tu video, mira. "Ah, no, doctor, ya, tranquilo, pórtate bien nomás. Ya, doctor, toda la vida me voy a portar bien. Ya, entonces, estupor. No, de verdad, nunca había visto a alguien así bien chistoso, tirado en el piso, se había quedado jato. Se había caído en la cama y dije, yo pensé que se había tequeado, ¿no? Pero no, no está tequeado. Entonces, pasó del letargo al estupor. ¿Quién es el estupor? El pata es en mi, cuando lo toca se despierta. Maestro, levántate. Duro está. Y te da miedo, piensa que está muerto. Oye, ya pe, no te hagas el muerto. Oye, ya te da miedo ya. Entonces, ¿qué haces? Atrás de la oreja, donde sale el nervio facial, la clásica, pues, ¿no? Justo ahí atrás, le hincas. Nunca pierdes. El que se está haciendo el muertito, nunca pierde. Por ejemplo, cuando yo era alumno, a mí me enseñaron
cuando vengan los pacientes de la emergencia, se hagan los que están en enclaustramiento, me dicen. Le pones la mano y si se está haciendo, nunca se va a golpear. Pero si eso le enseñas a un médico, entonces llegó un paciente que era alumno de medicina y el doctor dice, a ver, vamos a ponerle. No, sí está bien, bien profundo, entonces yo me di cuenta, ¿no? Yo sabía que era un alumno. Me agarré, vamos a agarrar acá. No, ya. Ah, ya, entonces, ¿por qué te haces? Y se sentó. Esto duele, háganse un día solas, atrás. Se van a despertar. Y mira, estupor. El estupor se despierta con el dolor. Nunca se olviden. Y después del estupor que viene, el coma. El coma no despierta ni con el dolor, muchachos. Con nada. Todo este proceso aparece en estado de shock. Y luego, el riñón, la diuresis. El órgano, el primer órgano que se sacrifica por ti es el riñón. Nunca ni un órgano es tan noble como el riñón. Ni uno, ni uno. O sea, tú estás desangrado y el primero que dice, ¿saben qué, muchachos? No se preocupen, yo recibo el 20% del gasto cardíaco. Miren, somos dos, no hay problema, nos sacrificamos. Uno que muera, el otro va a aguantar todo el cuerpo. Vaya nomás, la sangre lo manda a otro lado. Vaya el cerebro. El primero que sacrifica siempre es el riñón. Por eso que lo que primero debemos cuidar siempre que estemos en un shock hipovolémico es el riñón. Porque él cree que se sacrifica y el desgraciado al morir, no, ya no importa, destruyó todo, porque todos los tóxicos se comienzan a estar en todos lados. Pero no debes permitir que se malogre el riñón, jamás, nunca lo permites. Entonces, estos tres es parte de la clínica. ¿Y cuál es tu corroboración, pregunta de examen, de la sepsis, del estado, del shock en general, no la sepsis, no el estado de hipoperfusión? El lactato, te lo van a poner ahí, ¿no? Marcador que define el estado de hipoperfusión y shock, lactato. Entonces, en este primer concepto van a definir eso. En el segundo concepto nos preguntan, hacen preguntas de tipos de shock. ¿Cuál es el shock más frecuente? El H, hipovolémico. Te van a poner 80.000 tipos de causas por abajo, sangrados, todo lo que quieras, ¿no? Diarrea, vómitos, lo que quieras. Ahora, mira que lo pongo, H. El segundo tipo es el cardiogénico. Ahora, miren aquí. El cardiogénico tiene dos picos, mira. Cardiogénico intrínseco y cardiogénico extrínseco. Intrínseco significa que falla la bomba. Por eso es de que la causa intrínseca cardiogénica más frecuente es el infarto. Por eso que dicen, causa shock cardiogénico, infarto. Pero es porque es el shock intrínseco. Pero también el extrínseco, ¿quién es? Es igual que hablar de obstructivo. El extrínseco es igual que hablar de obstructivo. Entonces, cuando ustedes vean esto, la O es porque es el otro tipo de shock, que muchas veces lo consideran separado incluso, ¿no? Dicen hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, dicen, ¿no? Pero el obstructivo es un cardiogénico extrínseco. Por eso es que lo pongo acá, obstructivo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y luego tenemos el multifactorial, mira. Varias patas. ¿Por qué? Mira, su pata más importante, séptico. Entonces, el shock distributivo, para que te acuerdes de varias patas, el shock distributivo, su representante más importante es el shock séptico. También tenemos el shock anafiláctico. Tenemos el shock endocrino por deficiencia endocrina, por ejemplo, por insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Sí? Y tenemos el shock más fácil de todos. ¿Cuál es el más fácil? Todos los shocks tienen como característica una cosa. Miren, todos aumentan la frecuencia cardíaca. Y en cambio este shock tiene disminución de la frecuencia cardíaca. Así lo sacas al toque. El shock neurogénico. Paciente que está teniendo un accidente de tránsito.
llega a la emergencia con presión de 110/20, te pongo 70/40, así te parece, 70/40 hipotensión, 70/40, y frecuencia cardíaca de 47. ¿Y tú qué? ¿Es el primer shock? ¿Qué hipotensión y bradicardia? Debe estar taquicárdico. Al toque usted dice neurogénico. Entonces marcas neurogénico. Entonces así tratas y ubicas los tres. Estos son los tres grandes: hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Y ya saben ustedes que el obstructivo es un tipo de cardiogénico. Muy importante lo que les acabo de decir. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es el segundo grupo de preguntas. El tercer grupo de preguntas es el tratamiento. Y para esto, ¿qué hay que dominar? Para esto hay que dominar un poquito el perfil hemodinámico. Miren, ¿se acuerdan ustedes esta fórmula? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan? Bien. Vamos a hablar de estos tres, así como los he puesto, para que sea facilísimo. En el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo, mira. Porque estos tres son los que van a preguntarnos en perfiles fisiopatológicos. Nunca les van a preguntar qué ocurre con la frecuencia cardíaca. Nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está, ¿no? Elevado. Nunca le van a preguntar eso a los muchachos. Tú dices, pucha, entonces no me van a preguntar eso, doctor. Yo me estaba preparando para eso. No, no te va a preguntar esa vaina. Fregante, te va a preguntar eso. Ok. ¿Qué te podrían preguntar? ¿No? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Te podrían preguntar. Entonces, en el hipovolémico, si pierde sangre, ¿qué pasa con el volumen sistólico? ¿Está arriba o está abajo? Está bajo. Y si está bajo, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Está bajo. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora vámonos a entender qué ocurre con el cardiogénico. En el cardiogénico, el corazón no está funcionando bien. Si no funciona bien, el volumen sistólico estará arriba o estará abajo. Cardiogénico. Bajo. Entonces ya están entendiendo un poco qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? Y esto es por lógica. Si la frecuencia cardíaca siempre sube, el volumen sistólico está bajando. Eso es por lógica. Doctor, ¿y qué ocurre en el distributivo con el gasto cardíaco? En el distributivo ocurre esto. Pregunta de examen. Esta es pregunta de examen de distributivo. En el distributivo el gasto cardíaco se eleva. ¿Y por qué se eleva? Porque distribuye, acuerde la palabra distributivo, porque distribuye, porque aumenta el retorno venoso, porque el paciente está vasopléjico, dilatado. Ah, qué interesante. En ellos está el gasto cardíaco alto, en ellos los sépticos tienen ese tipo de gasto, al comienzo gasto alto, hasta que tienen falla cardíaca y luego tienen gasto bajo. Ok, esa es pregunta de examen. Esta sería la primera pregunta de examen. ¿Cómo diferencio un patrón distributivo de un hipovolémico y de un cardiogénico? Con el gasto cardíaco. Muy bien. Entonces ya sé cómo responder distributivos. Ahora quiero aprender a diferenciar, ¿qué cosa? Hipovolémico de cardiogénico. Hipovolémico de cardiogénico. ¿Cómo lo voy a aprender a diferenciar? Miren, ¿cómo está la sangre que llega en el hipovolémico? ¿Alta o baja? La presión que llega, la cantidad de sangre que llega al corazón en el hipovolémico, ¿está alta o baja? Baja.
¿Cómo está reteniéndose la presión de sangre antes del corazón en el cardiogénico? ¿Presión alta o presión baja? Tengo un corazón que no está contrayéndose bien. La sangre se está posando en el cuello. ¿Cómo está la presión venosa central? ¿Alta o baja? Alta. Entonces, para diferenciar un hipovolémico de un cardiogénico, utilizaré la presión venosa central. Ahí están las respuestas a las preguntas de examen. ¿Cómo diferenciar los tres patrones? Y para eso voy a utilizar al gasto cardíaco y a la presión venosa central. Y con eso voy a trabajar diferenciación de patrones. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, siempre es así. Siempre que ustedes vean que el gasto cardíaco sube, la resistencia periférica baja. Si ven que esto sube, esto baja. Sale rapidito. Siempre es inverso entre estos dos. Por ejemplo, en el distributivo el gasto cardíaco era alto o bajo. Distributivo, gasto cardíaco era alto o bajo. Alto, porque dijimos que distribuye, retorno venoso mayor. Entonces, si el gasto cardíaco es alto, ¿cómo será su resistencia vascular periférica? Bajo. Nunca se olvide, porque es lo contrario. Al ser inversamente proporcional, si uno es alto, el otro es bajo, para mantener la constancia. ¿Correcto? Ahora, cardiogénico. En el cardiogénico el gasto cardíaco es bajo. ¿Cómo será su resistencia vascular periférica? Alta. En el hipovolémico el gasto cardíaco es bajo. ¿Cómo será su resistencia vascular periférica? Alta. Se acabó. Ahí vienen las tres preguntas que han venido en la historia de residencia con hemodinamia con respecto a entender estos tres patrones que nacen de aquí. ¿Correcto? Bien. Tratamiento. Para el tratamiento, ¿qué hay que entender? Este concepto va a ser muy importante en tratamiento. Muy importante. Voy a comenzar primero tratando el shock más frecuente. El shock más frecuente es el shock hipovolémico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene shock hipovolémico, ¿cuáles van a ser las preguntas de examen? Shock hipovolémico, ¿qué es lo primero que le voy a entregar? Es la primera pregunta de examen. Agua. O sea, cristaloides, ¿no? Cristaloides. Primera pregunta de examen es, ¿qué le entrego? Cristaloides. Después, paquete globular, ¿no? Ese es tu tratamiento. Reposición. El tratamiento de shock hipovolémico es reposición. Punto. ¿Cuál será el tratamiento del shock distributivo? Aquí. ¿Cuál será el tratamiento del shock distributivo? Depende. Mira, si es séptico, comencemos por el más frecuente. ¿Qué le damos al séptico primero? Hidratamos. Si el séptico primero se hidrata, ¿y después qué hacemos? Vasopresores. Vasopresores. ¿Sí? Puntual, así. Estos esquemas son así. Te resumen un montón de datos. Si el shock es anafiláctico, tratamiento, adrenalina, se acabó. Si el shock es neurogénico, igualito que el séptico, hidratamos y vasopresores. Punto. Se acabó. Ahora, shock cardiogénico, pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que damos en el shock cardiogénico? Vasopresores. ¿Por qué? Mira, tiene fregado el corazón. No le voy a forzar más, pues. Le aumentaría la presión ¿con qué? Con primero la resistencia vascular periférica. Entonces la aumentamos con vasopresores. Pregunta examen, noradrenalina. Pues. Te ponen un shock cardiogénico, tratamiento inicial, noradrenalina marcas. No responde a la noradrenalina. Ya acabé los vasopresores. Ahora paso a los inotrópicos. ¿Sí? Entonces me voy a la inotrópicos. Acá, ¿quién estaría? Dobutamina. Y también, lógicamente, voy tratando la causa, ¿no? Que te llevó a eso. ¿Sí? Por eso que es muy importante que ustedes entiendan, cuando el corazón falla,
Primero forzamos los vasos sanguíneos con vasopresores y después le metemos con todo a los inotrópicos. Hay dos tipos de inotrópicos que usamos mucho: la dobutamina y el levosimendan. La dobutamina necesita meter mucho calcio interno y al meter calcio hace cardiotoxicidad. En cambio, el levosimendan utiliza su propio calcio. Por eso le llaman sensibilizadores de calcio. Y eso le disminuye toxicidad. Entonces la dobutamina se usa para sacarte del shock cardiogénico, te ayuda, sí, pero te aumenta cifras de mortalidad. Es como que un precio, el precio que tienes que pagar por salir del shock, ¿no? Eso es lo malo. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos, miren, yo lo he dejado al final, al obstructivo? El obstructivo está caracterizado por tres patologías en los exámenes: taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y tromboembolia pulmonar. Taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y tromboembolia pulmonar. Entonces, tratamiento. Cuando tú tengas un shock, lo primero que tienes es que el paciente está compresivo, está comprimido. El corazoncito está recontra comprimido, está colapsado. Un shock obstructivo, muchachos, está colapsado ese corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Muy aparte de todo el proceso de hidratar y todo, primero que es desatorar. Estoy obstruido, desobstrúyelo. Entonces, tratamiento. Si es un taponamiento cardíaco, pericardiocentesis. ¿Cuál es el tratamiento inicial en caso de un taponamiento cardíaco? Pericardiocentesis. Hay shock cardiogénico por taponamiento, pericardiocentesis. Paciente que está con shock obstructivo por neumotoras de tensión, primera medida, aguja. Agujita en segundo espacio intercostal. Paciente que está con tromboembolia pulmonar, medida inicial. Para que alguien haga tromboembolia pulmonar y tenga un shock obstructivo es porque es un tromboembolia pulmonar masiva. Eso ocurre en el 10% de las tromboembolias. Tienes que ponerle fibrinólisis. Fibrinólisis. Entonces acá están las preguntas que nos van a hacer. Todas las probabilidades que existen. Todas. En rentabilidad, este gráfico más o menos resume un promedio de casi 35 preguntas. Se lo tienen que saber así, ¡pac! Pero en la forma, ¿cómo lo agrupan ustedes mentalmente? ¿Sí? Hay muchas preguntas de clínicas, de UCI, hay preguntas de infecto, hay preguntas de cardio, preguntas de neumo, preguntas de pediatría, preguntas de obstetricia, preguntas de cirugía, todas concentradas aquí. Entonces, sí, es la, es la flecainida y la propafenona son lo ideal en el paciente con fibrilación, un paciente joven. O sea, corazón sanazo, totalmente, ¿no? Y los que tienen daño estructural, amiodarona. ¿Ya? Pero si puedes cardiovertirlo, hazlo. ¿Ya? En caso de ¿hasta cuántas veces puedo usar la... Mira, la adrenalina tú la puedes usar todo el tiempo. O sea, teóricamente hay gente que... He visto casos de personas que lo hemos usado 30 minutos, o sea, más de 7, 8 veces. Lo ideal sería no usar más de 3, 4 veces, porque ya se vuelve refractario el tejido. O sea, la adrenalina tú le colocas, dura 40 segundos en sangre. Entonces es como que un golpe muy fuerte. Entonces tú le metes cada 2 minutos adrenalina. ¿Te das cuenta que yo les pongo 3 secuencias y después les pongo amiodarona silo? Es porque pasadas las 3 secuencias, las probabilidades de respuesta a adrenalina son cada vez menores. Si alguien responde en las 3 primeras secuencias de adrenalina es porque va a salir. Pero si no sale con adrenalina en las 3 primeras, es bien complicado. La adrenalina tiene una diferencia
muy poderosa contra la nora, contra todas ellas, es que quema mucho los receptores adrenérgicos de todo. El corazón está lleno de receptores adrenérgicos, pero no colinérgicos. Y la mayoría de receptores adrenérgicos o sea, se potencia con la adrenalina, más que con la nora, más que con la dopa, más que cualquiera. Entonces tú al usar noradrenalina 3 veces, casi estás quemando todos los receptores posibles de respuesta. Entonces si tú le sigues poniendo, por las puras le estás colocando y estás quemando más bien, haciendo daño en órganos listales y esas cosas. Ujú. Doc, una consulta. Y ahí usted habló en los ritmos desfibrilables de amiodarona o lidocaína. ¿Hay alguna indicación especial o ya depende? No, en realidad, o sea, en los ritmos, ¿cómo? ¿No desfibrilables? En los desfibrilables. Ya, O sea, ya después de que llevas 3 veces con adrenalina, ya. le puedes agregar dice amiodarona o lidocaína. Ah, no, le agregas amiodarona, o sea, la pregunta del doctor dice, en los ritmos desfibrilables, cuando ya pasaste más de 3 veces, le agregas amiodarona o lidocaína. En realidad le agregas los dos. O sea, le agregas amiodarona, porque tú vas a seguir desfibrilando. Luego le agregas lidocaína, o sea, si comienzas con lidocaína, luego le agregas amiodarona. O sea, le terminas metiendo los dos, porque lo que tú necesitas es bloquear a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, la lidocaína, ¿qué hace? Disminuye la descarga, la excitación de la fase cero. La amiodarona, ¿qué hace? Te bloquea a nivel de la fase 3. Entonces, como que tú necesitas trabajo de despolarización o de repolarización, estás bloqueando a dos niveles, por eso es que lo utilizas así. Pero no usas otras cosas de fase 2, fase 4, nunca se usa solamente ceros o fase 3, ¿no? Pero indistintamente es eso ya. La idea es que no lleguen a usar eso. Yo cuando he visto que ha llegado, por ejemplo, gente con 15 minutos, 18 minutos, está con infusión de amiodarona incluso. Infusión, ¿eh? O sea, están que le meten a la amiodarona buscando una respuesta, ¿no? Porque ya no tienes más que salir. Y salen. O sea, mira, a mi propio papá lo sacamos a los 11 minutos del paro. O sea, ahí te puedo decir que lo he vivido en carne propia. Yo lo desfibrilé a mi papá, yo mismo, ¿ah? Ya de ahí quería sacarlo a mi papá del paro. Me agarraron entre dos cardiólogos en el REBA para no sacarlo. Y yo le dije, no, lo tengo que sacar. Lo boté a los cardiólogos. Me dio pena, no me di mi fuerza, ¿no? Y, y, la, y la cuestión es de que, mira, hasta ahorita está mi viejo jugando casino conmigo, jugando ajedrez, ¿no? Y eso fue hace 7 años. O sea, dense cuenta, ¿no? Es un ritmo, o sea, me hizo torsada de points, me hizo tormenta eléctrica, porque es un shock cardiogénico por infarto masivo, con insuficiencia mitral severa, este, pues un ritmo de miércoles, pues, ¿no? Del RCP, ¿no? O sea, un paro brutal. O sea, se pusieron tres cardiólogos como leones al frente. Hasta el día de hoy los tres me aman, pero se pusieron como leones ahí, como diciendo, no vas a venir a probar con pacientes, ¿no? Pero era mi propio padre. Entonces, pero ellos creían que yo estaba bajo efectos del amor al padre, ¿no? Pero no, yo soy bien frío. Dije, no, tranquilo, no, 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 porque no vamos a permitir que te traumes, ¿no? No, ustedes se van a traumar porque va a salir vivo, le dije. Entonces, salió y le metimos todo. Por ejemplo, con él hicimos todas las pruebas hasta el final. O sea, te aguanta. Él me hace un paro de 10 minutos antes de sala de operaciones y hace un paro de 11 minutos post sala de operaciones. O sea, te estoy hablando de un caso que en Perú probablemente no existe. O sea, hoy día sacas un caso así, mi viejo, no existe un caso peruano cardiovascular, no existe, de todo lo que se ha hecho. Un día lo volvemos a hablar, ¿ya? ¿Cómo es ese caso, no? Pues se ha hecho todo, es un monstruo cardiovascular viviente. Pero, es así, o sea, terminas quemándolo todo. Metes amiodarona, metes adrena, quemas, noradrena. Llega un momento que terminas, o sea, ya has usado de adrena y como ya sabes que es quemar receptores alfa, te metes a noradrena, hasta le metes dobuta, porque estás buscando receptores por todos lados. Llega un momento que te alocas brutalmente. Y de acuerdo a cómo el ritmo te está dando, a veces en ese momento, por ejemplo, a los 15 minutos, te aparece una torsada de points brutal. Y dices, no, maldito, métele sulfato. Y como que entras a sulfato. De repente, a los minutos 18 sale tormenta eléctrica, donde aparecen todos los ritmos que no te imaginas. O sea, hasta el diablo sale. Entonces, no, amiodarona en infusión. Y ahí terminan con eso y tú sigues haciendo masaje, 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 masaje. O sea, es una cosa un poco agresiva, ¿no?
Pero para que sepan que pueden seguir metiéndole todos los fármacos posibles. Bicarbonato por la acidosis que tienen estos pacientes también terminas metiéndole dentro del proceso. Nosotros a ciegas metemos bicarbonato cuando ya pasan 8 minutos, por ejemplo, a ciegas le metemos 4 ampollazos, ¿no? Porque sabemos que está en acidosis y porque sabemos que el que comenzó al minuto 6 ya está como que, ¿no? Yendo a masajear bien, pues. Entonces es como que ya más o menos vas viendo eso en la práctica, ¿no? A ver acá. ¿Qué es ET? Eco transesofágico. Si un paciente con tratamiento con anticoagulación, ¿cómo se iniciaría? A ver, si un paciente ya está en tratamiento con anticoagulación, ¿cómo se iniciaría en un paciente con FA? ¿Cómo influye el INR? No entiendo. Si un paciente ya está en tratamiento con anticoagulación, ¿cómo se iniciaría un paciente con FA? Si está en anticoagulación, debe estar, me imagino, si está con warfarina, busquen que esté el INR entre 2 a 3, porque la FA tiene que estar entre 2 a 3. Si tiene portador de válvula, que ya lo veremos en valvulopatía, va a depender de la válvula para que el INR sea un poco más, ¿no? Solamente si tiene válvula usan warfarina, siempre. Pero si no hay válvula, podemos trabajar con INR, perdón, sin INR, con cualquier nuevo anticoagulante oral, apigatran, apixaban, rivaroxaban, y lo hace muy bien el control de la FA, ¿ya? Muy importante. ¿Cómo hacen la ablación del istmo cavo? Lo queman la vía accesoria. Se hace un estudio cuál es la vía anómala y por vía endovascular se quema. ¿Hay alguna indicación en que se prefiera paquete globular antes que cristaloide o siempre cristaloides primero? En general, si estás con el paquete globular en sala de operaciones y estás en una cirugía, claro que vas a meter paquete globular a chorro, ¿no? Solamente sería esa condición, que tengas el paquete globular en sala y lo puedas meter antes del cristaloide, ¿no? Sí, y sabes que estás en un sangrado activo. Esa sería la única condición, porque en realidad cuando nosotros hacemos, esta pregunta es una pregunta de alguien que se la hace, ¿en qué situación médica ocurriría, no? ¿No? El qué pasaría si, ¿no? El que uno se hace como médico. Pero esa es la situación más frecuente. O sea, que estés en sala de operaciones con un sangrado activo y tengas el paquete al costado, 1000 veces mete el paquete. Cuando ustedes le meten paquete globular transfunden a un paciente, esa sangre que ustedes transfunden en realidad no cumple un patrón fisiológico inmediato. Por eso es que siempre nosotros necesitamos ganar volumen primero para perfundir bien. Por eso que la presión la ganamos no con paquete globular, sino con cristaloide. Una vez que tenemos buena perfusión de presión, vamos compensando la hemoglobina, pero no ganas volumen con paquete globular. Ujú. Cardioversión es 1 joule por kilo, defibrilación 4 por kilo. ¿Cómo controla el ritmo de Flutter? Igual que la fibrilación, con amiodarona o propafenona, o defibrilación, de acuerdo a lo que cardioversión, de acuerdo a lo que usted desee. ¿El lactato será el examen definitivo para shock? Sí. ¿Es preferible captopril sublingual o vía oral? Mira, no hay ningún estudio que te diga que el sublingual fue mejor. O sea, pero yo no prefiero romper el mito de las enfermeras. Y tampoco soy nadie para hacerlo, ¿no? Cuando yo veo una enfermera que está chancando su... O sea, ¿te imaginas romperle el corazón? Ya, ponle. Porque no va a pasar nada, se va a saltar la vía igual. La misma vía es. Chancado o no chancado es igual. A menos que haya sido bamba, ¿no? El captopril, pura harina, puro camote, nomás ahí. Entonces ahí sí, ¿no? Sin cobertura, ¿no? Pero si no, no. En shock séptico, el vasopresor de elección sería noradrenalina. Noradrenalina. Adrenalina nunca usamos en ningún estado de shock de inicio. Nunca. Usamos noradrenalina. La adrenalina la estamos usando en el RCP. No confundir. Tienen un tiempo de duración 10 años, ¿no? Hay marcapasos con cables, marcapasos sin cables. Ahora hay marcapasos que se colocan por vía endovascular también, o sea, sin tener comunicación directa con el corazón. O sea, ahí pum, manda directo, es como una pila. Dura más o menos 10 años. ¿Cuándo tratar un bloqueo de primer grado? Nunca tratan. Se observa nada más. Mm, en RCP que vemos que se puede intubar, nada. Lo intubas nomás si es un bloqueo, si es un no desfibrilable, de inicio se intuba.
La dobutamina daña al cardiomiocito, o sea, es cardiotóxico. Lo arranca, pero es cardiotóxico. Por eso es que se asocia mucho a mortalidad. ¿Con qué fármacos anticoagula la FDA estable? Bueno, ¿cuál es el anticoagulante de elección, muchachos? La warfarina. Sí, partamos de quién es la elección, ¿no? Si alguna vez le preguntaran quién es la reina, la warfarina. ¿Y por qué? Porque puede hacerse anticoagulación a todos, válvulas, no válvulas, por eso es la reina. Así de sencillo. Y porque no necesita modificar mucha la dosis cuando la función del riñón va cayendo. O sea, es muy perfecta, ¿no? Pero es bien, bien ¿cómo dicen? Como que no le das bola tú, ¿no? Cuando contra los otros por el INR, ¿no? La dosis va a depender, generalmente son bolos. Nosotros manejamos bolos de 150 miligramos de amiodarona, ¿no? Son bolos, ¿no? Y en caso de la lidocaína igual, ¿no? Por kilo, es uno por kilo, más o menos. En la TPC, ¿cuánto tiempo demora en hacer efecto los masajes vagales y la adenosina? Los vagales son inmediatos. Y la adenosina, 2 minutos máximo. Al toque impregna rápido y cae. ¿Qué más? Si alguna vez preguntaran taquicardia sostenida así a secas, miren, miren, ¿sería cardioversión o defibrilación? ¿Qué marcarían? Taquicardia sostenida. Nunca te van a poner, nunca, nunca van a marcar, nunca van a ponerte taquicardia sostenida, sin un contexto clínico, ¿no? Porque si te ponen paro más taquicardia sostenida, ¿qué marcas? Si te ponen paciente que está en consultorio externo con taquicardia sostenida, cardioversión. Así de sencillo. Siempre hay un contexto clínico. Acá este es paciente, creo. Consulta. Vamos a pasar la cuenta. Si hay paciente de 33 años que en un chequeo se observa bradicardia en su EKG. 33 años, no me digas que eres tú. Y al Holter se ve un bloqueo cardíaco AB de segundo grado tipo 1. Refiere que de vez en cuando ha sentido sus latidos como palpitaciones. En el Holter tipo pausa de hasta 2,75. Mm. Ese es cuando raspa el gol, así, pa. Hasta 3, con 3 ya la gente ya le mete su marcapaso. Ya, ¿no? 2,75 en las noches con pausas no le hacen nada. Pero si de noche no pasa nada, de día, dando un examen, un simulacro, aumenta estas cosas, podrían cambiar la situación. Se sometería a pruebas de esfuerzo, definitivamente. ¿Dónde se verifica el pulso en caso de RCP? ¿Dónde dice? Pero, Carótida. El niño, ¿qué hay? el brazo, ¿no? Ujú. Cuello, adultos, brazos, niños. ¿Cuánto tiempo se da la anticoagulación en una FA no permanente? A ver, espérate. ¿Ese cuál es? Ya lo han clasificado, ya mi compadre, ya. Él lo clasificó así, FA permanente y no permanente. Él dijo, ¿para qué voy a aprenderme los tres tipos? Digo, al diablo, no permanente la miércoles. No, acá tienes que hablar claro, tienes que hablar por toda FA, basta que tú digas FA, es igual a anticoagulación. ¿Cuándo no anticoagulo en FA? Cuando no sea FA. O sea, métese en la cabeza, ¿no? Doctor, dejé de ser FA, ya no te anticoagules, hermano. O sea, eso métanselo en la cabeza. Toda FA se anticoagula hasta que deje de ser FA. Incluso, dejó de ser FA, se anticoagula. Porque no voy a ser que haya dejado un coagulín por ahí, un par de semanas más todavía la anticoagula, hasta un mes más la anticoagula. Porque no vaya a quedarle su rezago. Doctor, en una fibrilación, si se visualiza un trombo en la aurícula, en la eco, ¿cuál sería el manejo? ¿Se cardiovierte? No. Se anticoagula, se le mete fármacos y se le vuelve a citar en un mes.
para hacerle una eco de control, porque en un mes ya el coágulo altamente 95% está lisado, está destruido. Hay casos donde el coágulo es tan grande que hace soplo. O sea, lo escuchas como soplo y piensas que es un tumor. Se han operado pacientes con coágulos que no han podido, o sea, que están tapando, así, casi tienen más del 50% del tamaño de la aurícula. Coagulazos en la aurícula izquierda. Se tienen que abrir, porque entran en shock cardiogénico. Tienes que abrir y sacar el coágulo. Cirugía para sacar coágulos. Una trombectomía, como una trombectomía, igualito, pero a nivel del corazón. Por eso que tienes que anticoagularlos. Esta creo que es tu pregunta, ¿no? Justo me hizo la pregunta el doctor. Flecainida y propafenona. Flecainida es mejor que propafenona. O sea, las dos son buenas, se usan en adultos jóvenes, tienen buena respuesta, pero la flecainida tiene menos efectos adversos. Pero propafenona es más barata. Por eso que lo vas a hacer en preguntas de examen propafenona y no flecainida. Verapamil o diltiazem en Wolf cuando estás controlándolo, la frecuencia cardíaca en pacientes que tengan su corazón tranquilo. Acuérdate que los calcio antagonistas actúan en nodo y acuérdate que el Wolf también tiene ese componente del PR. Entonces, como está muy excitado, los calcio antagonistas le ayudan a parar un poco esa excitación. Un paciente con PA de 180 a 100 con cefalea intensa que luego crisis, no, es una hipertensión. Está un hipertenso. Es un paciente hipertenso. No es una emergencia hipertensiva, pero es un paciente hipertenso nada más. O sea, emergencia hipertensiva. Mira, ¿sabes dónde podrían entrar en dudas con esto? De las presiones con las hemorragias cerebrales. Porque los neurólogos cuidan el cerebro mucho. Entonces, ¿qué hace el neurólogo? Viene el cardiólogo y el cardiólogo mira el monitor y dice, ¿no? ¿Cuánto es la presión? Por ejemplo, la pregunta de Patricia, ¿no? Dice, 180 a 100, doctor. El cardiólogo dice, ya, llama al neurólogo. Y se larga. Y tal hemorragia en cerebro. ¿Alguna indicación, doctor, en la historia? No. Ese es un ACV hemorrágico en un paciente hipertenso. Y se larga. Pero, doctor, ¿no le va a dejar una pastilla para su presión? Que tome las pastillas que él tomaba para su presión. Eso no es una emergencia. Se va. Y viene, interconsulta al neurólogo. Viene el neurólogo y dice, ¿qué dijo el cardiólogo? Que venga usted para que maneje el ACV hemorrágico. Ok, y el neurólogo dice, ¿cuánto está la presión? 180, 100. ¿Tiene criterios de emergencia? No, ¿no? ¿Qué dice el neurólogo? Acá toda hemorragia cerebral, presión arterial sistólica, menos 140. Y te pone menos de 140. ¡Pum! Meta, menos de 140, neurólogo. Se acabó la conversación. Te pone menos de 140, presión arterial. ¡Pum! Peleemos eso. Llama al cardiólogo, esa es su chamba. Se va el neurólogo. Llaman al cardiólogo, el cardiólogo viene. ¿Qué cosa quieren? Dicen que tienes que bajar la presión porque tiene que estar menos de 140 la sistólica. Y está 180, 100. Ok. Después que el neurólogo le dijo que tiene que bajar menos de 140, bueno, vamos a comenzar con la betalol. No le deben iniciar la betalol, pero como es un cuadro hemorrágico y tiene una hora para que pueda bajarlo a 140, él inicia la betalol. O sea, el neurólogo es el dueño de la hemorragia cerebral, dueño. Y el cardiólogo, por más que se achore, tiene que someterse a esa situación. Y el neurólogo, cuando ve una hemorragia en el cerebro, al toque, ellos ven así, hemorragia en el cerebro, menos 140. Doctor, pero no ha visto si es más emergencia hipertensiva, no me interesa. Hemorragia en el cerebro, bájalo de 140. Ellos están obsesionados con eso. Se lo quedan feo. Pero si tú botas al neurólogo y traes a un cardiólogo, el cardiólogo te pregunta, ¿cuánto está la presión? Él le importa un comino el cerebro. ¿Cuánto está la presión? Está en 190 con 120. ¿Es una emergencia hipertensiva o no? Eso no es. Sí es. Es una emergencia hipertensiva. Y tiene hemorragia cerebral, ¿no? Sí. Presión arterial sistólica deberíamos manejar menos de 180. Él pone esa nota. Entonces, esos dos parámetros, un conflicto en las emergencias. Viene el cardiólogo que puso la primera nota, viene el neurólogo que venga de nuevo el otro neurólogo, una vaina es.
¿Por qué? Porque hay una mecha por el estado proteico. Lo que les dije, pues, entre 140 y 180, el cardiólogo dice, es una zona de protectiva suficiente para evitar la isquemia. En cambio, el neurólogo dice, no, bájalo de 140, pero un poco nomás, también es jodido el neurólogo, para evitar que aumente el hematoma. Entonces están en ese conflicto, ¿no? Si a ustedes les viniera una pregunta de examen donde les ponen una presión, independientemente sea una emergencia o sea una presión alta cualquiera, y le ponen un sangrado, ustedes piensen como neurólogos, menos de 140. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que ustedes no entren en conflicto, porque ¿quién es el que manda la hemorragia cerebral? El neurólogo. Se orinan en el cardiólogo. No, 140. ¿Quién ha dicho? Y tú lo has puesto, pero ¿quién puso eso? El neurólogo, doctor. Ese maldito. Ya vengo. Quedo ahí. Porque el neurólogo va a cuidar que el cerebro no aumente la hemorragia. Punto. Y no importa si la hemorragia está la base del cerebro o en el parénquima. Es parenquimal, el corte con ellos es 140. Menos 140 lo evitan. Se cortan, se cierran ahí, horrible. En cambio, el cardiólogo es mucho más permisible con todos los cortes que les he enseñado yo. ¿Ya? Eso ténganlo para la vida. ¿El tratamiento en cualquier vea sintomático es indicativo de marcapaso? Sí. Prácticamente sí, si te das cuenta, ¿no? Pero segundo y tercer grado. Primero, el primer grado así sea sintomático, es bien yuca que sea sintomático en primer lugar, pero el segundo y tercer grado sí te podría decir que sí, esto está pero. ¿Cómo preguntarían en caso de reentrada intranodal vía ortodrómica o basta saber qué prevalece? No, basta saber qué prevalece. Urgencia, captopril, nada, las pastillas que ustedes usan, pues. Captopril vía oral, la misma vaina. 25, tabletazo nomás. ¿Sabes? No importa el captopril. Eso es lo que la gente no sabe. No es el captopril, es que el paciente esté durmiendo en una habitación oscura. El secreto está en eso. Mira, por ejemplo, yo paso una emergencia de una clínica y, señor, ¿por qué está ahí? No, que venía por crisis hipertensiva. Y al costado hay una mujer gritando por una crisis conversiva. ¡Uah! Y, diciendo, y su presión al costado sigue alta. Ya, lo primero que tienes que hacer es llevarlo al señor a una habitación oscura, anda con él. Déjalo dormir echado ahí un rato, media hora y le haces un control nuevo. Dos controles, que la presión haya caído. Mira, una crisis cualquiera, ahí no hay controles como que meta. No hay meta, pues. Pero con que al menos no suba, ya estás feliz. Que baje un poco nomás. Mira, si el pata entró, ponte 100, 200, ponte ya, 200 con 130 y con un poquito de cefalea, no aguarda, no sé qué te encefalopatía, siempre piensa así, o ACV, siempre piensa así. Pero si el pata entra, un pata tranquilo, 200 con 120, viene la emergencia porque se siente un poco, o sea, con bochorno, ¿no? La clásica, ¿no? Doctor, está un poco un bochorno, me ha hecho renegar esta muchacha toda la vida, no ha banqueado. Señor, tranquilo, siéntese ahí. La presión, todo, desfocaliza cerebro, pulmones, corazoncito, EKG, por si acá, no le el pecho, nada, no, diabetes, hipertensión, bacán, está tranquilo el señor, su presión, uy, está volando. Ya, dale su captopril, maestro, échese acá tranquilo, relájese, le apagas la tele, le apagas todo, o sea, todo estímulo visual se apaga. Vas a ver, tú le cierras los ojos, ¡sa! 30% se cae en media hora. Después de media hora, si la presión cae un poquito, no, basta que caiga un poquito, no tienes que estar metiendo. Otra pastillaza más en media hora, dos, métele. Una media hora, otra, suficiente. Control. En una hora su control, maestro, ¿sabes qué? Ya te estás acostumbrando mucho acá a tu casa. Tómate esta pastilla, le dejas una dosis baja de los sartán, que te lo acomoden en consultorio externo. Y lo manda signos de alarma, si le duele la cabeza, si vomita, la del ACV clásico, ¿no? Si pierde la fuerza, se le cae la vaina, todas las clásicas. Y se va a su casa. Punto. Nada más. A ver, a ver, algunas. En un paciente con FA que está anticoagulado y que va a ingresar a cirugía, ¿cuánto de plasma fresco sería la dosis? 4 paquetes le metemos a los adultos. 4 paquetes de plasma fresco le metemos y luego de que le metes todos los paquetes, que le metas los 4 paquetes, ponte 1 hora y media, 2 horas. Acaba de meterle el último paquete, que espérate 40 minutos, que el último paquete, y le tomas un control de INR. Y el INR
te va a salir corregido. Con menos de 1.5 INR entra a sala, lo corta, lo opera. Si no, el cirujano no opera. El cirujano, si no tiene menos de 1.5, no lo va a operar. Lo metes a sala, lo opera. Acabada la cirugía y pasadas 6 horas y no hay evidencia de sangrado, pasadas 6 horas de acabada la cirugía, reinicias la anticoagulación con enoxaparina y warfa. A los 3 días quitas la enoxa y lo dejas con warfa. Esa es la secuencia. ¿Cuáles son los fármacos que producen taquicardia ventricular? Todos. Todos los fármacos antiarrítmicos pueden producir taquicardia ventricular. Todos. Comenzando con la miodarona, que hace QT largo. Este ya lo hemos dicho. ¿La arritmia Torsades-Poix tiene alguna característica en el EKG? QT largo. La Torsades-Poix tiene QT largo. Eso la diferencia mucho, por ejemplo, de la TB polimórfica. ¿Se suspende la miodarona por sus efectos adversos? La mayoría de veces sí. Y lo cambias a otra, pues. Ahí puede ser, por ejemplo, flecainida, ¿no? ¿Ok? Doctor, si las arritmias tipo TRIN ortodrómicas no sería su tratamiento definitivo la ablación. No, porque en realidad la mayoría de la vez autolimita. El origen nada más de la TPCB te dicen cuál puede ser el origen de su TPCB, pero no necesariamente vas a terminar en un tratamiento definitivo, ablativo. Si te dijeran tratamiento definitivo del TRIN, de la taquicardia por proceso supraventricular, ablación, definitivo. Pero normalmente estás tratando la arritmia y ahí queda todo. Hay mucha gente que tenía una TPC en su vida y nunca más volvió a tenerla. ¿Sí? No todos entran a ablación. ¿Quiénes son los que yo les he puesto a ustedes que van a ablación porque son arritmias que te van a fregar tu calidad de vida? Wolf, Flutter. Son ablativas. En la FA permanente que no se use cardioversión eléctrica, se usan los fármacos estables. O sea, sí, claro, está bien. Mm, ¿La ablación es el único tratamiento o también se usa en otras arritmias? Ahí está justo lo que hemos dicho, ¿no? El Flutter y también un montón de otras arritmias atípicas que existen. En primer nivel de atención, dado la distancia hacia un hospital de mayor nivel en una emergencia hipertensiva, ¿cuál sería el manejo inicial si no tengo la betalol? Si no tengo la betalol y tienes una emergencia hipertensiva, no hay la betalol en los hospitales. En las clínicas hay la betalol. En algunos hospitales puedes conseguir Minsa si le mandas a comprar al paciente. En los de salud no hay la betalol. En las clínicas sí hay la betalol. ¿Qué hay más en los hospitales? Nitroglicerina y nitroprusiato. Entonces, lo que tendrías en posibilidades en provincia, digamos, la mayoría en hospitales regionales, nitroglicerina es más manejable, no te baja de golpe, como el nitroprusiato. El nitroprusiato nunca lo uses sin monitor, lo puedes matar al paciente. El nitroprusiato siempre es con monitor, y en unidad de cuidados intermedios. Eso ten cuidado. La anomalía de Epstein se asocia solo a Flutter, perdón, a Wolf o también a Flutter, a los dos, a Wolf y a Flutter, porque tiene justo ese comportamiento. Después, ¿qué más? ¿Había algo que no haya dicho? ¿Cómo sería el perfil hemodinámico de un shock obstructivo? Gasto cardíaco bajo, PVC alta, resistencia vascular periférica alta. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se evalúa la respuesta a la cardioversión? Con EKG. Con EKG. ¿El shock neurogénico tiene alguna característica? Solo la bradicardia nada más, más el shock. Y una lesión neurológica asociada que tengas en el paciente, un trauma vertebromedular. Generalmente es un trauma vertebromedular, más asociado a caídas. Caídas de segundo piso, de tercer piso, esas caídas son muy asociadas. En el shock cardiogénico, el tratamiento de elección inicial sería noradrenalina, inicial, y después se agrega dobutamina. En la taquicardia ventricular, en caso sea sostenida monofásica, bien. Y se hace desfibrilación en lugar de cardioversión, ¿habría alguna complicación? No, no habría complicación, pero mucho. Pero
Le estás metiendo mucho. Es como que te dijeron que acaricies el cachete y tú metes un puñete. Complicaciones va a haber. Cuando preguntan la primera acción a seguir en paciente con paro y ritmo desfibrilable, la respuesta sería desfibrilación, pues, porque es la primera acción. Cuando te pongan ritmo desfibrilable, primera acción es desfibrilación. O sea, eso es lo que quieren que sepan, desfibrilas. Porque el masaje, se supone que el masaje es para todos, pero no todos hacen desfibrilación. Entonces, las preguntas, ese tipo de preguntas que ha hecho José, son preguntas tipo ENAN, ¿no? El ENAN hace esas cosas, mañosos son, ¿no? Es como que te ponen un caso clínico, paciente en ritmo en paro, y te dicen primera acción, y tú ves que no es desfibrilable, adrenalina, pero también había masaje. Doctor, pero no sería masaje mejor. Es que masaje es para todos. Te están orientando. ¿Quién sería la diferencia? La adrenalina sería la diferencia aquí. ¿Me entendieron, no? Lo que acabo de hacer. Te ponen un caso clínico de paro. Ya sabemos que todo el mundo, o sea, yo le pregunto al señor de afuera, ¿qué haces en un paro? Masaje. Entonces, la diferencia en el examen no está en el masaje, sino si es desfibrilable, quiénes son los ritmos desfibrilables y si no es desfibrilable, adrenalina. Entonces, cuando te pregunten primera acción, va a ser para que marques una de esas dos, no para que marques masaje, ¿sí? Porque se sobreentiende que va a ser masaje, lo que vas a terminar haciendo. Mm, ¿Cuántos ciclos de compresión podemos realizar antes de colocar adrenalina? No, supone que si es no desfibrilable, ahí nomás, ahí mismo en paralelo. Tenemos que tratar esta- Doctor Manolo, ¿cómo diferencio en una pregunta si debo marcar digoxina y amiodarona para controlar la frecuencia de contexto paciente feo, asumiendo que no hay beta bloqueante ni calcio antagonista en las alternativas? Mm, Normalmente, cuando veamos en fase 2 en preguntas, yo tengo un esquema ya para preguntas, porque una cosa es lo que yo les he enseñado, eso quédense en su cabeza así como una estampa, porque luego cuando veamos tipo niveles de preguntas, vamos a entender a la CONAREME, porque también el tema acá no es solamente saber, sino es entender a la CONAREME en las preguntas. Hay dos preguntas que han venido en la historia de FA, que por esas dos preguntas, él, por ejemplo, ya llegó a esas preguntas. Es como que él ha llegado a un desierto, ¿no? Él ya tiene conocimiento, Yuen, y ha llegado y ha mirado dos preguntas, ¿no? Las cuales los ha puesto en una toma de decisión diciendo qué podría hacer en esta alternativa. Entonces, yo tengo un algoritmo de cómo razonar ese contexto, que si se los enseño ahorita, que están fresquitos con la clase, como se dice, se pueden confundir porque también van a comenzar a conocer a la CONAREME, ¿ya? Normalmente cuando ustedes hablan de frecuencia, en su mente debe estar así como les he enseñado, beta bloqueante, calcio antagonista. Insuficiencia cardíaca, la digitálica. Así debe estar. Y también que puse beta bloqueante, calcio antagonista, digitálica y abajo puse miodarona, ¿no? Así apréndanselo. Esa es la secuencia que tienen que tener. Luego, cuando yo les ponga los casos que han venido, todas se resuelven con lo que yo les he enseñado, todas las preguntas. Hay una pregunta que es media controvertida, porque es controvertida, porque no se aplica, ni una guía puede resolver esa pregunta, es de Conareme. Eso lo vamos en la fase 2 y van a entenderme ya, para no entrar en confusión con lo que les he enseñado, ¿ya? Es guárdate esa pregunta, pues una pregunta muy particular de una sola pregunta que ha venido de la Conareme, ¿ya? Eh, Chas de acuerdo al puntaje, igual que Haslitt. En realidad, nunca te piden puntajes, pero todos saben que más de dos igual dan anticoagulante. Nadie ha dado aspirina en Chas porque te dicen que con uno das aspirina, nadie le da. Todo lo anticoagula, por si acaso. En la práctica es así. Disfunción de nodo sinusal, marcapasos. Mm, Indicación de administración de adrenalina intracardíaca cuando estás operándolo. Tienes el corazón en tu cara. Tienes el corazón en tu cara y estás metiéndole las paletas para, después de colocar los bypasses, para despertar al corazón y no despierta. Le puedes meter adrenalina intracardíaca. Cuando lo tienes en tu cara es así, ¿ya? Um, en Movitz 1, nada, lo miras nomás. Shock séptico, tratamiento inicial es fluidos.
fluidos. Y después es noradrenalina, no adrenalina. Fluidos. Y después es noradrenalina. Cardiogénico, primero vasopresor, luego inotrópico. Cuando llegas a las dosis medias de noradrena, recién pasas a dobutamina. Cuando llegas a las dosis medias de dobutamina, pasas a balón de contrapulsación intraórtica, que eso lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el otro inotrópico que se puede usar aparte de dobutamina? Levosimendan. Levosimendan. El levosimendan no lo usamos en estados de shock, generalmente. El dobutamina sí lo usamos en estado de shock. El levosimendan lo usamos como terapia puente. ¿Qué es terapia puente? Paciente, por ejemplo, que está con una hipertensión pulmonar, con un corazón, con una insuficiencia cardíaca importante, y tú le colocas levosimendan para que el corazón aumente su frecuencia cardíaca y te prepare para un trasplante, te prepare para una cirugía. A la levosimendan le decimos la semilla del ermitaño. ¿Han visto a Goku? Que Goku se tomaba la semilla del ermitaño y ¡guau! Se levantaba con todo. Ya levosimendan es nuestra versión farmacológica. Y te levanta una semana. El paciente en una semana es otra persona. Pasada la semana, nuevamente cae al mismo estado. Por eso que en ese tiempo lo tienes para operar, lo tienes para hacer un montón de cosas. Interesante con el levosimendan. ¿Ah? Muy bien, chicos, un temón hoy día. Ya nos vemos en la siguiente.